le dijo a Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres, ¿quién? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Voy de nuevo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hechos capítulo 5, versículo 31 al 39. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 33 dice así: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen por fuera por un momento a los apóstoles. Versículo 35, Gamaliel dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó un tal llamado Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Versículo 37. Después se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Enemigos históricos de la iglesia. La iglesia a través de la historia ha tenido enemigos acérrimos. ¿Cuál fue el primer enemigo de la iglesia según la historia? El primer enemigo de la historia, uno de los grandes enemigos, fue el judaísmo. El mismo judaísmo. Después que Cristo es ascendido al cielo, comienza la iglesia primitiva a dar sus primeros pasos con los primeros apóstoles, y se enfrentó al primer gran enemigo, los judaístas, los judíos, quienes mataron a Jesús. Y no solo mataron a Jesús, empezaron a matar a todos los primeros cristianos, entre esos a Esteban. ¿Se acuerda cuando Esteban murió y cae de rodillas? ¿Y cómo murió Esteban, hermanos? Apedreado. Y mientras estaba siendo apedreado, ¿qué veía? Él dijo: veo las piedras, dijo, ¿verdad? Veo a todos estos enemigos. No, él no veía eso. Con los ojos abiertos, los ojos de la fe en medio de las piedras, él decía: veo los cielos abiertos, y a la diestra del Dios del Padre está sentado Jesucristo. Uno de los grandes enemigos de la iglesia primitiva fue uno llamado Saulo de Tarso. Mató cristianos. Él autorizaba las cartas para que los mataran. Después del judaísmo, otro enemigo histórico fue el imperio romano. Roma, desde Nerón hasta Diocleciano, 12 emperadores: Trajano, Tito, Nerón, enemigos de la iglesia, pero no pudieron contra ella. Al contrario, aquí estamos hoy, dándole la gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo mataba a los cristianos Roma? ¿Se acuerdan? ¿Han visto el Coliseo romano? El Coliseo romano hoy es una pieza arquitectónica histórica. Roma sentenciaba a los
cristianos y los ponía al centro, y los cristianos eran atemorizados por todos los romanos que gritaban: mueran, mueran, y soltaban a leones hambrientos, y los leones se comían a todos los cristianos. Y usted hoy por una gripe no quiere venir al culto. Se pone pastorcito el niño: hoy no voy a ir porque le duele la pancita. Los primeros cristianos daban su vida por Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos queremos ser como esa primera iglesia, hermanos? Viva, armada y peligrosa. Quiero hacer un video desde la biblioteca, la Vinaes. Ya fue, hermano Ulises. ¿Qué tal está? Si usted entra, va a encontrar libros de este famoso Voltaires. ¿Han escuchado de Voltaires? Voltaires, si no me equivoco, era francés. Aquí está. ¿Qué dijo Voltaires? En 100 años, dijo Voltaires, un francés, entre 1694 y murió en 1778. Voltaires dijo: en 100 años la Biblia va a desaparecer por completo. Será considerada solo como un libro de mitología y solo se encontrará como pieza de museo. En el 1876, 100 años después, Voltaires era historia. Y sus libros están como pieza de museo en la Vinaes. Y la gente lo que va a hacer es va a bailar afuera en la Vinaes, pero no va a leer los libros de Voltaires. Y este libro sigue vivo, porque este libro es imperecedero. Este libro es la palabra de Dios. Voltaires murió y la iglesia sigue caminando hacia el reino que es de Dios Todopoderoso. Aleluya. Luego este par de barbones se levantan, siglo pasado, hace 2 siglos, el socialismo y el comunismo, acérrimos enemigos de la iglesia. Marx, fundador del socialismo en Europa, y el Che Guevara, promotor del socialismo en Latinoamérica, fueron opositores. Si usted no me cree, vaya y pregúntele al pastor Elier, que se sienta aquí hoy, no ha podido venir, ¿cómo es la iglesia evangélica en Cuba? Fidel Castro mató cristianos, mató pastores. 1989 cayó el muro de Berlín en Alemania, y junto con el muro de Berlín, el gran sueño del socialismo, comunismo, se viene a tierra, y la iglesia se fortaleció hasta el día de hoy, hasta la venida de Cristo Jesús. El socialismo y el comunismo fueron otros opositores. Todos estos ya terminaron y nadie quiere volver a eso, y la iglesia sigue caminando. Hay 4 razones por las cuales la iglesia es el movimiento indestructible de Dios. En primer lugar, Jesucristo es la cabeza. No es San Roberto ni el apóstol Varela. La cabeza de la iglesia se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, cuando Saulo va persiguiendo a los cristianos rumbo a Damasco, se le aparece una luz fuerte que le ciega los ojos y le hace una pregunta. ¿Qué le dice? Saulo, Saulo, ¿qué? ¿Por qué me persigues? ¿Quién le habló, hermanos? ¿Quién le habló a Saulo? Le habló Cristo Jesús y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El apóstol Pablo, más adelante, el mismo Saulo escribe en Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Aleluya. Aquí rumbo a Chalatenango, después de Apopa, antes de llegar a Guazapa, hace como 5 o 6 años, hoy ya no, pero
Antes de entrar a Guazapa, debajo de un puente, a mano izquierda, si nos ubicamos así, ¿verdad? Había una casita muy bonita, con un plantel muy bonito, un parqueo, y ahí vendían atoles. Le llamábamos con mi familia el paraíso de los atoles. Yo escribí algo acerca de eso y le puse como tema: me dieron atol con el dedo. Porque todos los domingos nos gustaba ir con mi familia a comprar atol a ese lugar. Había una mesa de este largo donde ponían todas las ollas con los diferentes atoles: atol de maíz tostado, atol de piñuela, atol de elote, arroz en leche, de todos los atoles. Rico aquello, riquísimo. Y con mi familia íbamos y nos reenganchábamos. Ahora deme atol de maíz tostado. Sí, tome. A $1 el vasito. Ahora deme, mire, nos llenábamos ahí de atol. Después de algún tiempo de ir a ese lugar, me llamó la atención que en la pared habían colgado los rótulos de los diferentes atoles. Y un día me detengo a leer y decía: atol de maíz tostado, atol de piña, arroz en leche, Jesús es una mujer, Dios es una mujer, decía. Atol de piñuela. En medio de todos los atoles había uno que decía: Dios es una mujer. Atol de maíz tostado, Melquisedec Lisbeth, alabado sea su nombre. Y yo me asusté. Y le dije a la dueña, con todo respeto, con voz baja: señora, le dije yo, ¿qué es eso? Y al mismo tiempo alcancé a escuchar que adentro de la casita se oían unas alabanzas que nunca en mi vida yo había escuchado. Y cuando le dije: ¿qué significa eso? Solo eso le pregunté. Y la señora me dijo: Melquisedec Lisbeth. ¿Acaso usted no sabe quién es Melquisedec Lisbeth? Ella es la reina de Salem. Ella es Dios hecho mujer, nuestra redentora y salvadora. Vaya, dije yo. ¿Cómo? Le dije. Sí, me dijo. Pues resulta que en la década del 90 entra a El Salvador la famosa religión llamada Creciendo en Gracia, fundada por José Luis de Jesús Miranda, un hombre que decía que él era Dios. Hace como 15 años murió porque le encontraron cirrosis de tanto tomar, tenía no sé cuántas mujeres y murió el gran Dios. Entonces murió él y dejó a esta señora que aparece aquí. Se llama Melquisedec Lisbeth. Esta señora es Dios, una mujer, reina de Salem. Y yo, cuando yo le dije: pero eso no es así, le dije a la señora. Viera cómo se puso, se enojó y me dijo: ella es nuestra redentora, nuestra salvadora, me dijo, y todos nosotros aquí con esto recaudamos fondos para nuestra iglesia, me dijo. Me enfermé del estómago, hermano. Ya llevaba 5 vasos yo en solo ese día, y alguna de mis ofrendas fue a dar ahí al templo de Melquisedec Lisbeth, y ese día me dieron atol con el dedo, hermanos. Efesios 1:23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Nuestra cabeza es Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es la cabeza de la iglesia, y por eso la iglesia es el movimiento indestructible de Dios. La segunda razón por la cual la iglesia de Dios es indestructible es porque el Espíritu Santo es el agente que convence de pecado. El Espíritu Santo es el agente que convence de todo pecado. San Juan capítulo 16 versículo 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado. Hace como unos 10 años yo recogía niños para llevarlos a la iglesia del Castillo del Rey, ahí en La Garita. Yo tenía un campo de niños, y un día mientras los ando recogiendo,
Sale una señora de unos 60, 65 años y me dice: pastor, llévese a mis nietos, llévelos a la iglesia. Y cuando ya veníamos de regreso, ella estaba esperándome: aquí están sus nietos, gracias. Pastor, me dijo, ¿anda a tiempo? Sí. Siéntese. Ella tenía un comedor a la orilla de la calle, ahí en la garita. Le voy a contar mi testimonio. La hermana Antonina. Pastor, me dice, cuando yo tenía 5 años de edad, 5 años, llegaba una niña de 15 años, me dice, a recogernos para darnos escuela dominical debajo de un palito. Y mi mamá, me dice esta anciana, le decía a la muchacha: llévesela, llévesela. Y yo, me dice, así su cita ni me iba a cambiar, agarraba la mano de esta niña de 15 años y me llevaba. Y nos sentaba a todos en unas piedras debajo de un árbol. Y todas las semanas ella nos enseñaba un versículo de la Biblia. De 5 años yo, me dice, ¿qué entendimiento tenía? Yo no entendía lo que me estaba aprendiendo de memoria. Pero hubo un domingo que esta maestra me enseñó un versículo bíblico que dice: ay de aquel que haga caer a uno de mis pequeños, porque mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se tire a lo profundo de la mar. Pastor, 5 años, ¿qué iba yo a entender? A los 12 años nos cambiamos de lugar y nunca volví a la iglesia. Desde los 12 años me alejé de Dios. Nadie más me llegó a traer a una escuela dominical. Nadie más me invitó al culto desde mis 12 años. Me aparté de Dios. Fracasé. Me fue mal en la vida. Hasta que un día, me dice, me acompañé con un hombre, me dice. Todo se vino abajo desde el primer día que yo me acompañé con ese hombre, cuando descubro que ese hombre era un borracho, pendenciero, que me daba mala vida. Pastor, me dice, ese hombre llegaba tomado todos los viernes y me golpeaba, me pegaba. A una embarazada él me golpeaba y me pegaba. Y yo me llené de odio, hasta que un día dice que ella pensó: este hombre hasta aquí me va a maltratar, este es el último día. Y ese día, pastor, desde las 10 de la mañana yo fui a la cocina y agarré un cuchillo carnicero y le di filo. Y mientras le daba filo, ella juraba: este día voy a matarlo, este día voy a matarlo. Era viernes, me dice. Ese hombre llegaba a las 11 de la noche. A la hora que llegaba, me dice, él golpeaba la puerta, entraba y a la primera me golpeaba. Había que levantarse, servirle la comida, me tiraba el plato en la cara. Me dice, esa era la vida que yo llevaba con él. Y yo, me dice, todo el día afilé el cuchillo. Y yo dije: hoy es el día que lo mato a este desgraciado, lo voy a matar. El detalle, me dice, es que yo no esperaba que él llegara temprano. Y llegó a las 8 de la noche. Y lo que me pareció raro, me dice, es que tocó la puerta. Y cuando yo abro, me dice, era él. Y no iba borracho. ¿Qué te pasa?, le dijo. No, ya vine de trabajar. ¿Por qué no venís borracho?, le dijo. No, ya no, le dice, ya no voy a tomar. Aquí no hay comida, le dijo. Anda, acostate. No, sí, está bien, le dijo el hombre. Y no vaya a estar molesto. No, le dijo. Y se acostó el hombre. Y yo con el cuchillo listo, hermano, me dijo. Qué raro este hombre, dijo. Pues no, mañana, sábado temprano se va a ir. Pastor, me dijo, el hombre no fue a trabajar, se quedó en la casa, ayudó con los quehaceres del hogar. El domingo desde las 5 de la mañana se alistó, se bañó y se fue. Y dijo, hoy viene Bolo, hoy lo mato. A las 11 de la mañana apareció y traía comida. El hombre me dijo,
Yo le dije, ¿qué te pasa? Le dijo. No, le dijo, aquí está. De mí no estés esperando nada. No, yo sé, le dijo, no, cálmate. 3 semanas así. Y ella empezó a decir, ¿qué le pasa? Que a las 3 semanas ella le dijo, mira, ¿y a vos qué te pasó? Le dijo, ¿por qué ya no venís bolo? No, le dijo, es que yo acepté a Cristo, le dijo. ¿Qué? Le dijo. Yo pasé a una iglesia y tengo un mes de estarme congregando. Desgraciado, le dijo. ¿Y por qué no me había dicho? No, le dijo, que yo voy a cambiar. ¿Qué vas a andar cambiando vos? Le dijo, semejante desgraciado. Pastor, me dijo. Y a partir de ese día ese hombre cambió. Fue un hombre diferente. Y a partir de ese día yo también cambié, me dijo, pero para mal. Y cada vez que ese hombre venía, yo le aventaba el plato en la cara y le decía, hartate esto, desgraciado, le decía. Y ese hombre no decía nada, me dice. Me despertaban sus oraciones cada mañana, me dice. Hasta que un día yo entré desesperada, en una desesperación, y yo lloraba de rabia, agarraba el cuchillo y decía, no puede ser, este hombre no hay un motivo para matarlo. Y mientras yo lloraba de rabia, él arrodillado en la cama orando. Y yo, me dice, me daba vuelta del lado de la cama y mojaba la almohada con mis lágrimas de rabia contra él, de odio. Y me quedaba dormida llorando. Después de tanto llorar me quedaba dormida. Todas las noches era igual, me dice. Lloraba de rabia, lloraba de odio, me dice. Hasta que un día, me dice, una noche, mientras estoy quedándome dormida en lo más profundo de mi corazón, desde los escombros de mi alma, de lo que había sobrado de mí, emerge de lo más profundo un versículo bíblico que había olvidado y que nunca entendí. De lo más profundo de mi alma sale un versículo que decía, ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Y más de 25 años después entendí. El versículo fue tan claro para mí, se presentó en mi mente, vi ese versículo. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Y me di vuelta, lo abracé y le dije, perdóname. Y ese día acepté a Jesús en mi corazón. Es el Espíritu Santo el agente que convence de todo pecado. No es el pastor, es Cristo Jesús. Y ese día, me dice, mi esposo oró por mí. Los dos aceptamos a Cristo. Fundamos el Príncipe de Paz en La Garita y hemos caminado con mi esposo, todo eso, me dice, fundando iglesias. Mi esposo ya partió para estar con el Señor y yo voy a ir detrás de él. Preparando este sermón le hablé a una de sus nietas y me dijo la semana pasada, la hermana Antonina ya falleció, me dijo. Y yo sé que esa señora está en la patria celestial después de haber sembrado la palabra de Dios con un tremendo testimonio. Yo no puedo cambiarlo a usted, hermano. Quien cambia es Cristo. Yo no puedo cambiar a sus hijos. Ahí ando viendo cómo cambiar a los míos. ¿Cómo voy a cambiar a los suyos? Yo no puedo cambiar a su esposa. 22 años de andar con la mía y no le he cambiado, hermano. Pero el Espíritu Santo es increíble y hace la obra donde uno no puede llegar, Él llega. En tercer lugar, la iglesia es indestructible porque el bien que realiza es innegable. Une hogares, restaura vidas. Cada uno somos testigos de lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. ¿Sabe que yo antes no entendía por qué hay tantas iglesias? Yo decía, ¿por qué hay tantas iglesias? En cada esquina de El Salvador hay una iglesia. Y ahora lo entiendo. Porque si a usted le gusta donde gritan y saltan y ahí hay una, váyase para allá. Si a usted le gusta la guitarrines, ¿verdad? Requintos y que el trío, ahí hay otra, vaya para allá. Si a usted le gusta el rocolón, bienvenido, hermano. Si a usted le gusta donde danzan, allá hay un montón. Donde no danzan, allá.
donde el pastor grita, aleluya, tira el saco y unge aceite como que fueran huevos picados todo. Vaya, búsquela. ¿Sabe por qué hay esa variedad? Porque Dios no quiere que usted tenga una excusa en aquel día. Usted no le puede decir a Dios en aquel día: es que no se me habló. Se te habló a tu manera, como sea. Yo soy amigo de todos los pastores aquí en Nejapa. Todos. Diferimos en que uno es más panzón que otro. Pero todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y el bien que la iglesia realiza en la sociedad es innegable. 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 Y ya no somos como en la década del 70 y el 80, que se creía que los evangélicos eran una clase pobre, ignorantes, analfabetas, minoritaria. Este censo nos va a dar sorpresas. En el 2011 la población evangélica era el 48% en El Salvador. El Salvador ya no es católico. Ya no es. El Salvador ya no es católico. La iglesia evangélica, ahora superamos el 50%. El presidente de Estados Unidos lo eligió el pueblo evangélico. Ahorita lo eligieron los evangélicos. Una mínima comunidad Amish de no sé de qué estado es. Ellos hicieron la diferencia. Y ahora encontramos evangélicos en todas las empresas del Salvador y del mundo. En todos los lugares va a encontrar evangélicos. En todos los lugares va a encontrar evangélicos. Va usted a la Pizza Hut, ahí donde vaya, le van a decir: hermano, Dios le bendiga. En todos los lugares. Hasta en los chupaderos va a encontrar ahí un cristiano que anda mal, pero va a encontrar uno por ahí. No lo trate de cambiar, Dios lo va a cambiar. Porque la iglesia hace un bien innegable. Y por último, mire lo que dice Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 20 de diciembre, si Dios nos permite, vamos a despedir el año aquí afuera con un festival navideño predicando a Cristo Jesús. La noche se llama Emmanuel, Dios con nosotros. Porque las puertas, ¿sabe? Yo ya le he dicho esto. Yo no entendí este versículo. Había pasado de noche tantas veces y yo decía: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sabe qué me imaginaba yo? En mi percepción, yo me imaginaba un grupo de cristianos orando en el templo, abrazados así, y el diablo queriendo entrar y queriendo irrumpir en las puertas de la iglesia, ¿verdad? Y todos los hermanitos con miedo: oremos, hermanos, sostengamos la puerta para que el diablo no entre, porque afuera anda el diablo. Hasta que yo lo leí bien. Mire. Y las puertas del Hades, ¿las puertas de quién? No las puertas de la iglesia, sino las puertas del infierno no podrán contra la iglesia. No está hablando de una iglesia pobrecita, atemorizada, tímida, encerrada en las cuatro paredes. No, está hablando de una iglesia agresiva, violenta y peligrosa. ¿Y quién se encierra? Cuando yo vine aquí, le dije a los diáconos y a los líderes: ¿cuál es la fiesta más grande aquí? San Jerónimo, me dijeron. ¿Qué pasa? El 31 de agosto. ¿Qué pasa? El diablo anda afuera, me dijo, tirando bolas de fuego. Le dije: eso me gusta, le dije yo. ¿Y la iglesia qué hace? Y me dijeron: no, nada, me dijo. Nada, ese día nos encerramos porque ni culto hay, me dijo. ¿Cómo? Le dije. Sí, me dijo. Y el pastor tiene que ver quién se va allá para ponerle disciplina. Yo le dije: hermanos, eso va a cambiar. Y Vaquero se alegró, me dijo: vamos a ir a tirar fuego nosotros, me dijo. No, le dije yo. Pero ese día la iglesia va a salir a la calle.
y va a ser poderosa. Y antes que se vayan a quemar las naguas allá afuera, van a pasar oyendo la palabra poderosa de Dios, predicándose por una iglesia indestructible. De tal forma que antes de la venida de Cristo, la iglesia no va a estar en las cuatro paredes atemorizada y que ya no haya. No, va a ser una iglesia peligrosa para el reino de las tinieblas. Tanto así que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que es poderosa. Los verdaderos cristianos somos indoblegables. Diga conmigo, indoblegables. Pablo y Silas fueron indoblegables, hermanos. Pablo y Silas fueron apedreados, después fueron apaleados. 39 veces les golpearon y los metieron al calabozo de lo más profundo, al último calabozo donde habían ratas. Les pusieron grillos en los pies, cadenas en las manos, y a la medianoche, ¿qué hicieron? Cantaban alabanzas a Dios porque eran indoblegables. El salario te dobla. Otra mujercita te dobló. Ellos eran indoblegables. Esteban fue indoblegable hasta que murió dando su vida por Cristo Jesús. ¿Cómo murieron los 12 apóstoles? ¿Cómo murieron los 11? Vamos a quitar a Judas. ¿Cómo murió Pedro? ¿Se acuerdan? La tradición dice que Pedro murió crucificado boca abajo, con los pies hacia arriba, porque no merecía morir como Cristo. Y ahí Pedro, con la cabeza hacia abajo, los pies hacia arriba, murió crucificado por el emperador Nerón. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X allá en Grecia, y en sus últimas palabras predicaba a los que le iban a crucificar. El apóstol Juan fue el único que no fue muerto violento, pero murió anciano en una isla llamada Patmos. Ahí fue exiliado en Éfeso. Jacobo, que fue el hermano mayor de Cristo, muere decapitado en Jerusalén por orden del rey Agripa. Le volaron la cabeza. Felipe murió crucificado en Turquía, y ahí, mientras lo estaban apedreando, él levantaba las manos e igual que Esteban veía la gloria de Dios. Bartolomé murió decapitado en Armenia. Tomás, ¿se acuerdan de Tomás? El discípulo incrédulo, el que no creía hasta que podía poner sus manos en el costado de Jesús. Tomás murió asesinado con una lanza en India. Mateo murió apedreado, asesinado con una espada en Etiopía, cerca de Persia. Jacobo, el hermano menor de Cristo Jesús, fue arrojado desde el templo en Jerusalén. Lo subieron al pináculo y lo lanzaron. Cuando cayó se dieron cuenta que aún estaba vivo, y aún ahí, mientras él cantaba alabanzas, fue apedreado. Jacobo, Simón el celote, fue martirizado y posiblemente fue crucificado o aserrado en Persia. Judas Tadeo, el otro discípulo, martirizado en Persia, asesinado con un mazo. Le pusieron la cabeza y con un mazo hasta que le quitaron la vida, aplastando sus sesos, su cabeza. Y mientras hacían eso, él alababa y bendecía el nombre de Dios. La iglesia es indestructible porque los verdaderos cristianos somos indoblegables. No nos doblegamos fácilmente. Por eso la iglesia de Dios es indestructible. Romanos 8:39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por habernos salvado.